Del libro del Levítico. En aquellos días dijo el Señor a Moisés: habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles: sean santos, porque yo, el Señor, soy santo. No hurtarán, no mentirán ni engañarán a su prójimo. No jurarán en falso por mi nombre, eso sería profanar el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. No oprimas ni explotes a tu prójimo. No retengas hasta el día siguiente el salario del que trabaja para ti. No maldigas al sordo, ni pongas tropiezos ante el ciego. Teme a tu Dios. Yo soy el Señor. No seas injusto en la sentencia, ni por favorecer al pobre, ni por respeto al poderoso. Juzga con justicia a tu prójimo. No andes calumniando a los tuyos, ni des testimonio contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odies a tu hermano, ni en el secreto de tu corazón. Trata de corregirlo, para que no cargues tú con su pecado. No te vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Gusta sentarse un momento. En Cuaresma tenemos que practicar especialmente las obras de misericordia, la limosna, pero no solo el dar dinero, el amar, el tener en general misericordia con los más necesitados.
Y por eso hoy la Iglesia nos presenta dos textos que hablan del mismo tema, uno del Levítico y el Evangelio de San Mateo sobre el juicio final. El Levítico, o sea, ya en el Antiguo Testamento, Dios pide a los israelitas que guarden estos preceptos. No hurtarán, no mentirán o engañarán a su prójimo, no jurarán en falso por mi nombre, no oprimas ni explotes a tu prójimo. Entra en detalles como muy concretos de caridad. No oprimas. ¿Alguno de nosotros vivirá oprimiendo a los demás? Puede ser que sí. No oprimas, respeta. No manipules al otro. Déjalo. Somos a veces obsesivamente manipuladores. Queremos que los otros hagan lo que yo quiero. Lo que a mí me va, que es bueno, pero no tienes que oprimirlo, déjalo. A veces hasta en nombre de la evangelización, voy a decirle que se comporte como yo digo, y voy a estar al pendiente, y voy a estar vigilando, y voy a estar... No oprimas al otro, ni siquiera religiosamente, económicamente, socialmente, no lo oprimas, ni explotes a tu prójimo. No retengas hasta el día siguiente el salario del que trabaja para ti. Es decir, dale lo justo. En Israel se acostumbraba a pagar por día el jornal y ganaban 1 denario por día. Y de eso vivía la gente pobre. Con lo que pagaban, compraban el alimento del día. Por eso dice a los patrones, no retengan el salario hasta el día siguiente. Y otros detalles como este, no maldigas al sordo. O sea, aprovechándose de alguna deficiencia, a los sordos los maldecían. Ni pongas tropiezos ante el ciego. O sea, no dañes de ninguna manera a los demás. Yo soy el Señor. No seas injusto en las sentencias. No andes calumniando a los tuyos, ni des testimonio contra la vida de tu prójimo. La calumnia es una falta grave de caridad. Estar inventando en mal de la fama de alguien, hablando mal, criticando, opinando. Es que fulano y fulana hay quienes siempre viven calumniando. Es falta de amor. No vivas calumniando a los demás. Hay que callarnos la boca. Y Cuaresma es tiempo de convertirnos también de este mal, de controlar lo que hablamos. Porque entre más hablamos, más riesgo hay de que lo que digamos sea injusto y sea para juzgar y criticar. Callarnos la boca. Dios nos dio la capacidad de cerrar la boca, de guardar silencio. Luego dice, no odies a tu hermano, ni en lo secreto de tu corazón. El odio, aunque no lo exprese, es que no le digo nada, pero en el fondo del corazón lo estoy maldiciendo, guardo rencor. Eso no es caridad con el prójimo. No odies a tu hermano ni en lo secreto de tu corazón, nos dice el Levítico, esta palabra de Dios. Trata de corregirlo para que no cargues tú con su pecado. Corrección fraterna, corrección llena de amor. No te vengues ni guardes rencor de los hijos de tu pueblo. Y culmina, ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Es mandato de Dios el amor al prójimo. Y el Evangelio pues completa nuestro Señor esta visión del amor diciendo que el juicio final va a ser sobre el amor. Cuando nos reúna el Rey Celestial como los pastores que separan las ovejas de los cabritos, dice Jesús, de una manera muy sencilla nos narra cómo será el juicio final. Pondrá a los cabritos a su derecha, a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y a uno los bendecirá. ¿Por qué? Porque ejercieron la caridad. Tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Y a otros
los apartará. Qué palabras tan duras. Ojalá ninguno de nosotros las oigamos. Apártate de mí, maldito. Apártate de mí. Si cuando alguien nos maldice, por rencor, por que está mal, de malas, duele la maldición siempre daña, pues, de alguna forma. Pero maldecidos por Dios, imagínense ya, ¿qué esperanza nos queda? Que Dios te diga, maldito, apártate. Y lo está diciendo nuestro Señor, eso será la condenación eterna. Apártate de mí. Los condenados son los malditos de Dios. ¿Por qué? Porque no viviste el amor. Y lo más importante quizá, de hecho San Agustín, el gran doctor de la Iglesia, el obispo de Hipona en África, que conocía muy bien porque escribió y predicó prácticamente sobre toda la Biblia, él dice que el versículo que a él le parece más importante de toda la Biblia, son cientos de miles de versículos, está en el Evangelio que hoy se lee, en el capítulo 25 de San Mateo, y es este: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Esto fue toda una revolución en la predicación de la Iglesia. Jesús dijo esto: yo les aseguro que lo que hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. San Agustín resalta mucho este versículo, porque eso significa que Jesús se pone en el lugar del pobre, del necesitado, del hambriento, del deprimido, del que no tiene trabajo, del que está sufriendo de una o de otra manera. Es Él. Esto, si no lo dijera Jesús, no podría inventarlo nadie. ¿Cómo alguien puede decir, lo que le hagas a fulano me lo haces a mí? Solo Dios. Y Jesús lo dijo eso. Y dice San Agustín que ese es el verso más importante de la Biblia para él. Lo que hicieron con uno de estos pequeños más insignificantes, conmigo lo hicieron. Entonces, cuando yo doy algo a alguien, debo hacer de cuenta, porque Jesús me lo dice, que se lo doy a Él. Cuando yo ayudo a alguien, lo hago a Jesús. Algunos santos lo han comprendido esto perfectamente. En días pasados, el 8 de marzo, para ser exactos, celebramos a San Juan de Dios. Juan de Dios, que se convirtió ya grande, después de llevar una vida de desorden, en la cárcel, taur, deshechurado, se convierte a Dios en Zaragoza, en España, y logra ver en los enfermos a Cristo. Trabaja por los enfermos, recoge a los enfermos, sostiene a los enfermos, porque dice, es Cristo el que está aquí. Y yo trato a Cristo de la mejor manera. Y les tenía hasta sastres. A los pobres enfermos tenía sastres, háganle un traje, porque es Cristo. Yo quiero honrar en este pobre a Cristo. Nunca en su vida se habían puesto aquellos pobres enfermos y abandonados ropa, diríamos ahora de marca, de sastre, hecha a su medida. Pues San Juan de Dios invertía para vestirlos, invertía para curarlos, para tenerles hospitales, clínicas donde los atendieran. Logró ver, no todos entendemos con el corazón este evangelio, porque uno dice, no, ¿cómo esta llena de defectos va a ser Cristo? ¿Cómo este andrajoso, repugnante va a ser Cristo? Uno no logra ver a Cristo en nosotros. Los santos lo han hecho, o sea, han entendido estas palabras. Y otros, la Madre Teresa de Calcuta, recientemente veía en los más abandonados y pobres de este mundo a Cristo. San Vicente de Paúl también logró ver en los pobres y enfermos a Cristo. Nosotros, no solo en los extraños, logramos ver a Cristo en el que vive cerca de nosotros. Lo que hacemos a Él, lo hacemos como si lo hiciéramos al Señor. Eso es la caridad. Honrar al Señor en los más necesitados. Que esta Cuaresma aumente pues en nosotros ese deseo de servir al Señor, porque de eso vamos a ser juzgados. No dice aquí el Señor, a ver, vengan, ¿cuántas veces fuiste a misa?
¿Cuántos rosarios rezaste? De eso no nos va a juzgar, nos va a juzgar del amor. Lo otro sirve para vivir la caridad. Entre más cerca del Señor en la Eucaristía, nuestra caridad sea mejor. Entre más oremos a la Virgen, como le dijo a Francisco, San Francisco Marto, el niño vidente de Fátima, cuando se apareció la Virgen la primera vez y le preguntó Lucía: Señora, ¿vamos a ir al cielo de donde eres tú? Sí. ¿Voy a ir yo? Sí. ¿Va a ir Jacinta? Sí. ¿Va a ir Francisco? Sí, pero tiene que rezar muchos rosarios. Se lo advirtió. Le hacía falta para agradar al Señor orar más. Y Francisco lo entendió y se hizo un místico. Murió a los 10 añitos. Un año después de las apariciones. No cumplía 2 años, no cumplía más de 2. Tenía 9 y murió a los 10. Hasta lo sepultaron con un rosario. Que por cierto, cuando sacaron sus restos, no estaba su cuerpo incorrupto, pero el rosario estaba incorrupto. Se mantuvo el rosario completo. Fue un hombre de oración. ¿Para qué oraba? Para cumplir con el encargo de Dios. Él en concreto, sacrificarse y orar por los pobres pecadores, para que no vayan al infierno. Lo entendieron bien los niños. Entonces, todo lo demás, la oración, su palabra, los sacramentos, la vida espiritual sirve para poner en práctica la caridad. Si no tengo caridad, nada soy. Que Dios nos ayude a comprender de veras la profundidad de su doctrina. Que así sea. Yo busco